Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video vamos a aprender dos puntos muy importantes que todo electrónico debería conocer cuando trabajamos con motores, para este caso, de este entornillador y taladro inalámbrico que utiliza una pequeña batería. Y no solamente ello, algo muy importante que muchas veces nos han engañado en electrónica, cuando tenemos adaptadores de corriente como estos, algunas pequeñas fuentes switching, supuestas fuentes switching, que el día de hoy vamos a identificar conociendo si realmente van a poder soportar la cantidad de corriente para poder alimentar un motor como este que viene en este tipo de taladro entornillador. Ok, entonces vamos a empezar primero hablando de este equipo. Esto es un equipo que lo adquirí hace un tiempo atrás para mis trabajos acá de bricolage en electrónica. Es una herramienta muy, pero muy interesante. Trabaja con 12 voltios. Y el tema acá es que siempre la batería me duraba poco, ¿no? Es decir, la cargaba con este adaptador de corriente que viene. Es más, acá dice bien claro, fíjense, salida, 12.6 voltios, 1 amperio. Y los 12.6 voltios me indicaba, obviamente, que el equipo trabaja con 12 voltios, ¿no? Y no solamente ello, acá viene adaptador de batería. Pero el tema está en que si maneja 12 voltios, debe tener baterías o pilas Lion de 4.2 voltios o 3.7 voltios para poder llegar a los 12 voltios. ¿Ok? Es muy probable que internamente aquí existan 3 pilas Lion 18650 que debería tener la cantidad de corriente que consume este equipo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cargaba este paquete de baterías por completo, empezaba a utilizarlo y solamente me duraba entre 5 y 10 minutos de uso, y con el tiempo este paquete se iba dañando y llega un momento que ahora solamente me permite trabajar 2 o 3 minutos a carga rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy lo que vamos a hacer es medir la cantidad de corriente necesaria para poder convertir este equipo que es un equipo inalámbrico que utiliza una batería en un equipo alámbrico. ¿Por qué? Porque yo necesito descartar primero estas baterías y lo más probable es que estas baterías estén dañadas, una de ellas, o el BMS, que vendría a ser el protector balanceador de energía, esté dañado y haga que estas baterías no se estén cargando como deberían cargarse. ¿Ok? Entonces, en este video, primero vamos a empezar conociendo la cantidad de corriente necesaria que trabaja este equipo, y obviamente vamos a utilizar herramientas. Y no solamente ello, como les decía al inicio de este video, vamos a demistificar si estos cargadores chinos de hasta 5 o 6 amperios son necesarios y pueden ser usados para poder alimentar de manera externa, convirtiendo este equipo en un equipo alámbrico. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a utilizar? Algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo un multímetro. Vamos a utilizar también este amperímetro para poder medir la cantidad de corriente de carga, y vamos a enseñarles 3 formas típicas de poder conocer la cantidad de corriente de carga de un motor para este tipo de herramientas. Para ello voy a utilizar primero, les voy a enseñar la primera forma de poder medir la cantidad de corriente necesaria que se consume en este tipo de herramientas. Vamos a utilizar esta pequeña fuente de alimentación, vamos a ponerlo por acá, esta pequeña fuente de alimentación de la marca F-Nirsi. Ya he hecho una revisión un tiempo atrás de esta herramienta que me parece fabulosa. Ojo con el detalle. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación con este adaptador de corriente que es bastante bueno. Este es un adaptador de corriente de 100 watts que viene con esta fuente de alimentación. Este entrega 20 voltios y este equipo se encarga de regular la cantidad de corriente. Su paquete de baterías, esto va así, ¿no? Esto va así. Y entonces, si yo lo retiro, acá, si yo lo retiro y esto va así, mirando hacia abajo, me voy a dar cuenta de que el positivo está aquí, a la derecha, ¿no? Si esto entra así, entonces recuerden, el positivo va para este lado, ¿no? Si acá está a la derecha, a la hora que yo lo pongo acá, el positivo es el de acá.
el de la izquierda mirando la herramienta hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es primero medir la cantidad de corriente necesaria, y para ello primero yo necesito poner obviamente el voltaje adecuado aquí en la fuente, en este desarmador taladro, que es para mí de suma importancia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos, primero conocer la cantidad de corriente, y para ello yo necesito conocer aquí cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿no? Vamos a utilizar nuevamente su cargador, su paquete de baterías. Esto va así, ¿no? Esto va así, y entonces si yo lo retiro acá, si yo lo retiro y esto va así, mirando hacia abajo, me voy a dar cuenta de que el positivo está aquí a la derecha, ¿no? Si esto entra así, entonces recuerden, el positivo va para este lado, ¿no? Si acá está a la derecha, a la hora que yo lo pongo acá, el positivo es el de acá, el de la izquierda mirando la herramienta hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es primero medir la cantidad de corriente necesaria, y para ello primero yo necesito poner obviamente el voltaje adecuado aquí en la fuente. Si estamos hablando de 12 voltios, ¿no? 12 voltios DC, ahora yo lo que necesito es conocer la cantidad de corriente necesaria. Entonces voy a ir a poner en el equipo, setear el voltaje, ¿no? Memorizado, que ya lo tengo acá, 9, 12 voltios, están viendo 12 voltios DC, está apagada la fuente. Y ahora hemos dicho que el lado izquierdo, mirando la herramienta hacia abajo, es el positivo. Voy a ponerlo aquí, ahí, y este otro va por acá, ahí. Ok, ahí estamos listos. Vamos a ponerlo así para que logren ver. Voy a encender la fuente, ahí está encendido, 12 voltios, y ahora miren, la cantidad de corriente que cuando yo enciendo el taladro, que va hasta 4.45, cerca de 4.9 amperios. Miren la cantidad de corriente acá. Pero se estabiliza al final en 2 amperios. Miren, primero va abajo. Cuando ya le doy el máximo, ahí llegó hasta 3 y algo amperios. Yo lo suelto, y si yo lo voy de frente, llega a 3.9 amperios. ¿Vieron? 3.9 amperios, pero se estabiliza a máxima carga a 2 amperios. 2 amperios están viendo acá, 2 amperios. Esa es una manera típica y fácil de poder conocer la cantidad de corriente que consume este equipo, el motor de este equipo, que es lo que vamos a poder tener en cuenta para alimentarlo de manera externa. Ese es por un lado. Esa es una manera sencilla y fácil. La manera más práctica es esa. Supongamos que tengamos una fuente como esta, pero no tengo yo, en este caso no cuento con este tipo de fuentes que tienen una pantalla y que me indican la cantidad de corriente, ¿no? Supongamos que no tengo una fuente como esta. Entonces, ¿cómo mido la cantidad de corriente que yo necesito para este equipo conocer, ¿no? Para ello vamos a utilizar un segundo método. Este es el primer método. Un segundo método es utilizar una pinza amperimétrica, también de la misma marca. No estoy promocionando la marca, ojo con el detalle, no me están pagando por este video, así que igual es importante conocer cómo medir la cantidad de corriente necesaria. Esto es un multímetro amperímetro, o sea, cumple 2 funciones. Es una herramienta 2 en 1, que no solamente es multímetro, permite medir todo tipo de equipos, sino también permite medir la cantidad de corriente de consumo. Para ello vamos a encender, ¿no? Acá presionamos el botón, encendemos, y vamos a ir acá al modo corriente alterna, amperios, y aquí corriente continua, que es lo que vamos a medir. Ahí vamos a medir, y para medir, ojo con el detalle, lo ponemos sobre el cable negro para poder medir la cantidad de corriente, que esta cantidad de corriente de acá debe ser muy parecida a la corriente de aquí. Ojo con el detalle, deben ser muy parecidas. Hemos dicho que está cerca de los 2 amperios con picos elevados de hasta 4 amperios. Cuando yo me voy a máxima carga puede llegar hasta 4 amperios. Entonces voy a medir, voy a ponerle power acá, ahí voy a ponerle en Z, y voy a irme al máximo. ¿Vieron? 4.98, cerca de 5 amperios. Vamos a ver nuevamente. .
y se mantiene estabilizado en 2 amperios. Miren, la cantidad de corriente es muy parecida en ambos lados, ¿no? Si voy bajando, miren, 1.8, 1.7 van por ahí. ¿No? Vamos a ponerlo en 0 nuevamente. Ahí. Y miren, lo importante aquí es no solamente ello, sino el voltaje y la corriente máxima, en este caso la corriente máxima que llegó, miren, 4.95 amperios. La mínima es, bueno, me dio un valor negativo, pero la máxima es 4.9 amperios. Cerca de 5 amperios consume este motor a la hora que yo lo enciendo a máxima carga. ¿Vieron? 4.9, que este equipo no me lo entrega, ¿no? Entonces casi llega al límite que soporta este equipo. Este equipo soporta hasta 5 amperios. Pero miren, 4.9 amperios es lo que necesitamos, y las cantidades de corriente, como les decía, son muy parecidas, ¿no? Vamos a volver a medir, lo ponemos en 0, ahí. ¿Eh? Muy parecido a las cantidades de corriente, miren. Un amperio. Lo que más nos interesa es la cantidad máxima de corriente. Entonces, 4.9 amperios a máxima carga y a corriente estabilizada, vamos a apagar esto, a corriente estabilizada ya cuando funciona de manera normal es 2 amperios, ¿no? 2 amperios, ¿no? 2 amperios, es lo que nos interesa, ¿ok? Ahora vamos a enseñarles, ya tenemos una forma, la segunda forma es con una pinza amperimétrica, y la tercera forma y fácil es con un multímetro. Vamos a utilizar este multímetro de la marca GBDA, otra herramienta que yo suelo utilizar para mis videos aquí. Con este multímetro vamos a medir la cantidad de corriente de este equipo, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. Voy a ponerle esta base aquí para que se logre ver y lo puedan ver de una manera más clara. Para medir corriente aquí tengo que poner el equipo en serie con la carga, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otros videos, pero igual te lo voy a explicar ahora. Y acá hay algo importante en este equipo, ¿no? A la hora que yo lo enciendo, y dependiendo de cómo esté seteado, me va a encender las luces de donde yo debo poner las sondas de prueba. En este caso yo necesito medir corriente de hasta 5 amperios como máximo, y este equipo me permite medir corriente de hasta 10 amperios. Vamos a encenderlo, ¿no? Miren las luces acá. Ahí me está indicando que estoy en modo de automático y debo poner las puntas acá. Pero ¿qué sucede si yo agarro y me muevo, ¿no? Vamos a movernos hasta amperios, ¿no? Que es donde yo necesito medir. Acá, amperios, y me dice que debo cambiar las puntas. ¿Se dan cuenta? Saco esta y me dice que debo ponerle acá en este lado de acá. ¿Okay? Ahí estamos listos para poder medir amperios en DC. Si yo quisiera medir corriente en RMS, es decir, en root mean square, corriente alterna ahí, y aquí lo voy a poner en DC. Vamos a ponerlo ahí para que logren ver, ahí para que la luz no afecte. Entonces, como les decía, yo necesito poner el multímetro en serie con la carga, ¿no? Y ahora acá viene la parte interesante. Entonces, ¿qué necesito poner? Aquí al multímetro le he puesto estas puntas, ¿no? Estas puntas de prueba, ¿no? Estas puntas de prueba. Y ahora lo que voy a hacer es poder medir la cantidad de corriente en serie. Vamos a apagar esto para que no nos incomode. Y lo que vamos a hacer es conectar el cable negro aquí de la fuente de alimentación. Lo voy a conectar al negro de acá, ¿no? El negro de acá. Y no solamente ello, lo que voy a hacer es este otro cable conectarlo en serie aquí al negativo, ¿no? Al negativo, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahí, al negativo. Y ahí estamos listos para realizar la medición de corriente. Voy a encender a 12 voltios, ahí está, 12 voltios. Y vamos a medir la cantidad de corriente de consumo ahora con el multímetro en serie, ¿no? Como amperímetro, ¿no? Ahí vamos a ponerlo ahí. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ahí. Ok, entonces empezamos. Miren. 1.463 y en el otro lado igual, muy parecido.
y me voy al máximo 1.92 amperios. ¿Están viendo? Tengo las dos mediciones. Miren, tengo las dos mediciones. Y si voy al máximo, vamos a ver cuánto máximo me marca acá. 4.9, ¿vieron? Nuevamente, 4.9 amperios. La capacidad máxima es 10, miren. 4.9 amperios y luego se estabiliza en 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer más nice y ahora vamos a aplicar los tres métodos, incluyendo este señor de acá. Entonces voy a tenerlo aquí, voy a tenerlo acá y voy a tenerlo acá. Ojo con el detalle. Entonces aquí vamos a irnos al cable negro, ¿no?, de la fuente. Ahí. Para que logren ver. Vamos a ponerlo así. Ahí. Para que logren ver todas las mediciones ahora en una sola toma. Ahí están viendo. Todas las mediciones en una sola toma. Poner 0. Máximo. Ahí están viendo. 1.9. Miren. Logran ver, ¿no? 1.9 acá. Voy bajando 1 amperio más o menos. 1.5. Ahí están viendo. Máximo 2. Ahora ustedes se preguntarán por qué suena despacio, porque está en modo, ¿no? Está en modo de entornillador, ¿no? Si quisiera más fuerte estaría por acá, ¿no? Igual la cantidad de corriente necesaria es esa, ¿no? Ahí por ejemplo ahí lo puedo poner para entornillar, ¿no? Para un lado o para el otro lado para destornillar, ¿no? Entornillar ahí, ¿no? Y aquí vieron la cantidad máxima acá, igual 4.9, ¿no? 4.990, la mínima es menos 0.19, ¿no? Pero lo importante aquí es que vamos a poder medir la cantidad de corriente de manera distintas, aquí, aquí y acá. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy importante. Vamos a ver de uno de estos cargadores. Acá tengo 3 cargadores. Ya sabemos que lo máximo es, como máximo es 5 amperios. Quiero ver si muchos de estos cargadores me sirven. Voy a retirar esto primero para mostrarles. Vamos a apagarlo, ¿no? Este también lo voy a sacar, lo voy a retirar. La importancia de poder contar con las herramientas cuando hacemos pruebas o cuando trabajamos en electrónica o en electricidad. Es muy importante las herramientas, ¿no? Eso es elemental, elemental. Yo para poder hacer este video estoy utilizando muchas de las herramientas que yo reviso y que muchas de ellas no me pagan, obviamente, pero lo importante aquí es tener las herramientas en casa necesarias, ¿no? Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es ver si una de estas, voy a retirar esto, uno de estos adaptadores de corriente me sirve. Acá tengo 3, ¿no? Tengo 3 adaptadores de corriente. Quiero saber si cualquiera de estos 3 me van a servir para poder convertirlo en alámbrico. Primero, para empezar, hemos visto que necesito 5 amperios, ¿no? Vamos a ver acá, 5 amperios. Este es el adaptador de corriente. Muchos de repente podrían pensar de que este señor al cargar las baterías, ¿no? Al cargar las baterías, ¿no? Acá, ¿no? Este es su cargador. Podría utilizar también para... No va a ser posible utilizar el cargador de las baterías para poder siquiera encender este equipo. Es imposible. Es más, los voy a probar. De repente mucha gente piensa, ¿no? Vamos a probarlo en estos momentos. Rápidamente vamos a retirar esto. Vamos a ponerle esto por acá. Y vamos a conectar rápidamente. Y para ello vamos a utilizar un cable especial, ¿no? Este cable de aquí. Vamos a conectarlo acá, ¿no? Acá. Y voy a conectar estos cables también, ¿no? Cable de aquí, vamos a conectarlo directamente. Negativo. Positivo. Y vamos a conectarle hacia abajo, ¿no? El positivo acá. Y el negativo acá.
Ahí. Y vamos a ver si realmente siquiera lo va a encender, ¿no? Vamos a ver, conecto la alimentación. Ahí. Y miren, se prende la luz y no hace nada. Obviamente esta fuente no sirve porque solamente me entrega, como les decía, 1 amperio. Esto ni hablar, no va a funcionar para nada, ¿no? Esto no va a funcionar para nada. Esto solamente es un adaptador de corriente para poder cargar la batería, el paquete de baterías, ¿no? Acá tenemos una segunda fuente de poder. Esta es menos, 0.5 amperios, ¿no? 12 voltios, 0 peor, eso no va a funcionar. Vamos a probar esta otra de aquí, que podría servirnos. Hemos dicho que trabaja hasta como máximo 2 amperios, ¿no? Miren, 3 amperios. Ahora ustedes podrían pensar que esta fuente, en teoría switching, va a funcionar. Vamos a ver, ahí van a darse cuenta que hemos vivido engañados muchas veces. 12 voltios, 3 amperios. Vamos a probarlo. Conectamos, ¿no? Conectamos. Ahí. Conectamos acá. 3 amperios. Vamos a ver si realmente, si lo llevo al máximo, ¿no? Si yo lo llevo al máximo, vamos a ver qué pasa. También igualito, miren. Escuchen. Se caen, porque muchas de estas fuentes switching chinas, que nos dicen que tienen 3 amperios, no tienen la cantidad de corriente, 1, y 2, se autoprotegen ante una cantidad de corriente muy elevada como esta, ¿no? ¿Ok? Entonces tampoco nos sirve. Y finalmente esta última, que es la vedette, ¿no? Esta es una fuente mucho más punch, 12 voltios, switching, ahí está. 5 amperios, o sea, tiene la capacidad de mi fuente, debería funcionar. La verdad que es bien liviana, esto tiene una electrónica muy simple. Vamos a ver si realmente funciona y nos sirve para poder convertir este equipo en un equipo alámbrico. Vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver, empezamos lento. ¿Está bien? Y si yo le subo, se cae. ¿Vieron? Despacio, empezamos despacio para no sobrecargar. Y se cae. Entonces, vamos a hacer más nice, vamos a ver a qué corriente se cae realmente. Vamos a ver qué tanto soporta la carga, una carga. Y esto es un motor muy simple, ojo, ni siquiera estamos hablando de algo, pues, ¿no? Algo muy elaborado, tan pesado, ¿no? Ponerlo acá, para que nos dé una medida positiva, ¿no? Ahí. Ponerlo en 0. Y a ver. 0.86 amperios. Y cuando lo voy subiendo, sobrepasa el amperio y se cayó, ¿no? ¿Vieron? 1.5, cuando va a llegar a los 2 amperios, y ahí se está cayendo ya. Mientras más suba la velocidad, más consume y se cae. Definitivamente este tipo de fuentes que dicen de ser de 5 amperios, peor aún, no sirven para nada, al menos para lo que deseamos, no nos va a servir. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es algo más nice. Vamos a utilizar, obviamente, vamos a apagar esto, vamos a utilizar obviamente nuestra fuente. Para el trabajo que yo necesito hacer, voy a utilizar mi fuente, ¿no? Esta fuente que es mucho más punch, para poder conectar esta herramienta de manera alámbrica, y para ello voy a utilizar los siguientes componentes, ¿no? Ahí les voy a mostrar en estos momentos. Voy a utilizar este cable, ¿no? Este cable, ¿no? Para poder conectar aquí a la entrada, directamente. Esto lo voy a hacer de manera mecánica nada más. Vamos a hacer una perforación por aquí, meter los cables, y vamos a utilizar este tipo de conectores, ¿no? Aquí están viendo, para poder conectar
a las tomas de entrada del paquete de baterías, positivo y negativo. Y para la fuente voy a utilizar estas bananas, estas entradas de banana aquí, que van a reemplazar a estos cables. Voy a hacerlo rápidamente para mostrarles al final cómo quedó. En esta parte del video vamos a empezar mostrándoles cómo soldar de una manera correcta este tipo de conector para la cavidad interna de la batería. Empezamos poniendo un poco de pasta para soldar, para que haga un mejor contacto interno. También le ponemos un poco de pasta sobre uno de los terminales. Estañamos primero el cable y lo ponemos de una manera distinta a cómo se suele utilizar, ¿no? Esta es la manera correcta. Estañamos un poco el conector y luego soldamos el cable, como están viendo. Cortamos el excedente, doblamos el cable y luego ya aseguramos con su seguro metálico en ambos lados, como están viendo ahí. Esta es la manera correcta. Vamos a hacer de igual manera en el otro cable, y aquí les estoy mostrando el acabado en el cable negro de la entrada para la batería. Ahí tenemos los dos. Ahora les voy a mostrar cómo poner el conector de la banana macho, en este caso del rojo y el negro. Vamos a ponerlo en la parte interna y luego lo aseguramos con un pequeño desarmador, sin apretar mucho para no romper la capucha de este conector banana. Ahora con el negro de igual manera, y ahí, como están viendo, ya hemos terminado la entrada de la banana hacia la fuente de alimentación y estamos listos para continuar. Bien, para poder hacer llegar el cable acá de la alimentación externa, las tomas de alimentación para la redundancia de este equipo, yo necesito hacer una perforación aquí para poder hacer llegar los cables. No lo voy a poner por acá porque no quiero dañar después cuando utilice el paquete de baterías, cuando lo voy a reparar. Yo no quiero dañar obviamente la superficie. Entonces lo que yo voy a hacer es un pequeño agujero acá, y cuando yo repare después en otro video este paquete de baterías, cambiando la batería al BMS, lo voy a utilizar con baterías, y cuando se me acabe la batería yo voy a utilizar el cable. Para ello vamos a hacer un pequeño agujero y voy a usar estas brocas que las compré un tiempo atrás en AliExpress. Son brocas de titanio, ojo, miren, brocas de titanio, bueno, que ya le he usado, ¿no? Con diferentes medidas. Voy a usar esta de acá a la medida 10, ¿no? La misma de acá a la medida 10 más o menos, ¿no? Para hacer la perforación, ¿no? Voy a utilizar mi taladro grande que tengo, ¿no? Para poder hacer. Por eso yo este taladro lo voy a utilizar para algunas cosas grandes, pesadas, y este otro para entornear y para perforaciones sobre madera, por ejemplo, ¿no? Por eso es que yo necesito tener operativo esta herramienta que estamos en estos momentos convirtiéndola de inalámbrico a alámbrico, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlo más o menos a esta altura, sin que malogre nada. Acá más o menos a esta altura, hacerlo acá. ¿Vale? Vamos a ver si ahí podría entrar. Creo que ahí podría entrar. Vamos a ver si los cables ingresan ahí. Los dos juntos, creo que sí. Si entra uno por uno. Ahí estaría bien, ¿no? Entonces vamos a quitar la rebaba, limpiar un poco y ahí les muestro. Bien, ahora sí tenemos nuestro cable terminado, como les había mostrado al final. Los dos conectores para la fuente y los otros dos conectores para la entrada de nuestro taladro. ¿Ok? Hemos hecho la perforación adecuada. ¿Ok? Entonces, si yo quiero utilizar esta herramienta de manera normal, cuando ya repare este paquete de baterías Lion, ¿no?
que se lo voy a mostrar en otro video, yo ya voy a poder utilizar este equipo poniendo su paquete de baterías y utilizándolo de manera normal con baterías. Cuando se me acaben las baterías, ¿no? Después de 1 hora o 2 horas, yo retiro esto. Como yo voy a seguir trabajando, ya lo alimento con corriente continua de frente, ¿no? Para eso hemos hecho este video. Ok, entonces conectamos los cables uno por uno, cable negro y el cable rojo. Hemos dicho que primero, ¿no? Hemos dicho que conectándolo así, el cable negro es el de la derecha, ¿no? O sea, el negativo, ahí. Ahí. Y el positivo vendría a ser el conector de la izquierda, ¿no? El positivo es el de acá. Es más, ya lo voy a etiquetar para no tener problemas, ¿no? Entonces conecto su conector directamente ahí, ¿no? Y entonces yo ya podría utilizar este equipo de manera alámbrica, conectando nuestra fuente de alimentación. Vamos a poner el negativo a la derecha, ¿no? Las bananas, el positivo a la izquierda, ahí están viendo. Voy a conectar la alimentación de frente, acá, a los 220 voltios. Acá enciende. Voy a ir a los diferentes voltajes que yo ya he preseteado: 15, bien, 18, 3.3, 5, 9 y ahora 12. Ahí estamos en 12. Y ahora yo ya estoy listo, ¿no? Está apagado para empezar a trabajar, ¿no? Vamos a ver, enciendo y estamos listos. Miren, el voltaje nunca cae casi. Es una muy buena fuente esta. Miren el voltaje. Y si me voy al máximo, va a ir de frente a 4.9 amperios y luego desciende a los 2 amperios. Miren, 4.3 y bajó. A ver nuevamente, 4.1 y ahí se mantiene y se estabiliza cerca de 2 amperios, ¿no? Ok, ahora sí, vayamos a las pruebas finales ya con carga. Bien, estamos listos para realizar las pruebas finales ya con carga. Está conectado. Vamos a hacer primero la función de entornillar y desentornillar. Voy a utilizar este pequeño tornillo sobre esta madera. Y ahí, por ejemplo, está para desentornillar y con este botón entornillamos, ¿no? Hacia la derecha. Miren el consumo a la derecha acá en la fuente. Voy a ponerlo más acá para que lo logren ver y el banner no lo tape. Ahí. Ok, ponemos el tornillo. Vamos a ir a este punto de acá a ver qué pasa. Ahí. De forma recta. Están viendo. Más fuerza le pueden dar acá, ¿no? Para desentornillar. Ahí están viendo. Nuevamente acá, a ver. Vamos a entornillar, ¿no? Ahí están viendo. Desentornillar al máximo el tornillo. Ahí. Ahí están viendo. Perfecto. Ahora voy a cambiar la broca. Voy a quitarle esto y le voy a poner, ¿no? Para quitar esto, ahí, y retiro. Voy a poner una broca para madera para hacer las pruebas. Acá tengo estas brocas especiales. Bowker. Muy buenas brocas, muy buenas herramientas. Vamos a ver, vamos a utilizar esta de acá. Esta pequeña. No quiero hacer un agujero muy grande. Vamos a utilizar esta, ¿no? Vamos por acá. Para madera, ¿no? Ahí. Ahí comienzo a cerrar para ajustar. Ahí estamos ajustando. Y ahora vamos a ir ahí. Vamos a ver. Vale. Más fuerza. Ok, vamos a hacer la prueba. Acá.
La madera es dura. Ahí está. Perfecto. Pasaron las pruebas entonces. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la aeronáutica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.